Así es, Señor. Necesitamos de tu amor, necesitamos más de ti, necesitamos verte, Señor. Queremos ver hoy algo nuevo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tu luz y tu verdad traen salvación. Estamos aquí delante de ti. Hoy oramos por nuestra nación.
declaramos que todo lo haces nuevo, Señor. Todo lo transformas, Jesús. Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Yo te invito, iglesia, que puedas declarar el gozo del Señor es tu fortaleza. Y dile: Señor, me entrego a ti, entrego mis cargas a ti. En el nombre de Jesús, declaro que hay alegría en mi vida a pesar de la adversidad, porque tú eres el gozo de mi Señor. Vamos a declarar eso, iglesia, vamos. Dile: Señor, tú alegras mis días, alegras mi vida, diste un propósito nuevo, todo lo hiciste nuevo, Señor. Cambiaste el llanto en alegría, Jesús. Gracias. Alegras mis días. Hay fiesta, hay vida. Oh, 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 Amo vivir por ti. Bueno, yo te invito a que me acompañes con las palmas. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor. Ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad. Vivo en tu luz.
Gracias, Dios. Gracias, Señor.
Muy buenos días, querida congregación. Un abrazo especial de parte mía, de mi familia, de los pastores, y les amamos profundamente. Esta mañana nos dirigimos a ustedes y traemos una palabra de parte del Señor, del Espíritu Santo, que ha colocado en nuestro corazón una carga muy especial. Pronto estaremos reuniéndonos, tenemos una fecha ya aproximada para reunirnos con todos los protocolos de bioseguridad y poder juntos adorar al Señor. Sin embargo, muchos me han estado preguntando, bueno, pastor, necesito congregarme, me hace falta. Debo decirte que tu fe debe ser manifiesta y fortalecida día a día en buenos tiempos devocionales, tiempos que le dedicas a tu Padre Celestial, tiempos que incluyen alabanza, adoración, rendición, confesión. Dios nos está llamando a tener una fe viva y activa. Este tiempo es para tener una fe viva. Y ese es el tema que traemos esta mañana en el tiempo de la palabra. ¿Tienes una fe viva? Y como contraposición, entonces tú podrías tener una fe muerta. Me impacta ver personas que tal vez me confunden porque son realmente muy pasivas en las cosas de Dios. Sus acciones, sus obras no demuestran su fe. Su dedicación es poco notoria. Y Dios te está llamando hoy a tener una fe viva. Por eso el tema de esta mañana lo hemos titulado La Fe Viva. ¿Qué fe vas a demostrar al mundo que está siendo sacudido por el poder de Dios usando una pandemia, un virus como es el COVID-19? Es la oportunidad exacta para este tiempo que tenemos de manifestar la fe viva en Cristo Jesús. Oro al Espíritu Santo para que toque tu corazón. Oro al Espíritu Santo para que tu vida cambie. Oro al Espíritu Santo para que te sacudas del estancamiento y de la pasividad espiritual en que andas. Oro para que no vuelvas a lo mismo. Oro para que tu vida haya crecido en estos tiempos en los cuales no nos hemos podido reunir de manera presencial. Sin embargo, hemos sido activos en las redes sociales. Tú tienes la Biblia, el Espíritu Santo está en ti, te anhela de manera poderosa para poderte iluminar y revelar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te da el poder para poner en acción el consejo y la voluntad de Dios. El Evangelio, o más bien la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versos 17 y 18, es una carta general del Nuevo Testamento. Este hombre, tal vez hermano de Jesucristo, nos da consejos prácticos y nos desafía de una manera contundente a manifestar por medio de nuestras obras, es decir, pensamientos, sentimientos y acciones contundentes para que reflejemos a Cristo Jesús en este mundo. ¿Cómo está tu vida realmente? Yo te invito y oro para que salgas de la pasividad espiritual, para que seas activo en un mundo que anhela el amor, y el amor se manifiesta por medio de hombres y mujeres ungidos con el Espíritu Santo y que han desarrollado el fruto del Espíritu, cuyo componente principal es el amor. Esa debe ser una iglesia viva. Una iglesia viva manifiesta una fe viva. Y en esta carta, en el capítulo 2, versos 17 y 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La última frase, yo te mostraré mi fe por mis obras,
Es el desafío que este hombre, Santiago, un hombre de Dios ungido con el Espíritu Santo, que recibió la revelación de Dios para dejarnos estos consejos prácticos que hoy son necesarios para el desarrollo de nuestras vidas. La fe podemos definirla como la confianza plena en Cristo Jesús, pero algunos deben comprender algo más que implica la fe. Si la fe es la confianza plena en la persona y la obra de el Señor Jesucristo para la salvación, la fe también incluye que esa misma fe coloca el anhelo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras acciones, para hacer las obras que la Biblia dice que debemos hacer. Sí, para hacer las obras. Si tú tienes fe, debes hacer obras que la Biblia dice que debemos hacer. Hay un anhelo en nuestro corazón por hacerlo, no para la salvación, sino queremos hacer la voluntad de Dios, obrarla, ejecutarla. Y este hombre nos enseña eso. La fe no es solo conocer la historia acerca de Jesús, no es un conocimiento intelectual simplemente. La fe no es dar respuestas bíblicas a las cuestiones de la vida de las personas únicamente. La fe es más que ser capaz de contestar a preguntas. La fe va más allá de dar respuestas acerca de la vida de Cristo. La fe es más que conocer la Biblia. Por eso existe el desafío de poner en acción nuestra fe para manifestar que estamos vivos. Recuerde que vida es estar unido a Cristo. Y Cristo nos dio ejemplo de fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre, voluntad expresada en la palabra de Dios. Cristo, como el verbo creador, vino a hacer la voluntad de su Padre, a que sus obras manifestaran su fe, su confianza plena en el Padre Celestial. Ese mismo capítulo, en el verso 26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No quiero incomodarle mucho, pero sí quiero incomodarle, porque si tú eres una persona pasiva, me incomoda ver personas pasivas, personas que en esta pandemia, en la cuarentena, se acostumbraron a vivir de una manera pasiva o ya venían viviendo pasivamente, no manifestaban una fe viva. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, las obras son la manifestación de la fe viva. Y te voy a enseñar, o la palabra de Dios nos va a enseñar, cuáles son las obras que esta carta general en el Nuevo Testamento, de Santiago capítulo 2, o todo la carta de este apóstol, nos enseña a vivir manifestando nuestra fe con las obras. Ese, mi querido hermano, es el desafío. Tenemos hoy una oportunidad tal vez única de impactar el mundo con nuestra fe viva, acercándonos deliberadamente a las personas, haciendo acciones u obras necesarias para que el mundo conozca el amor del Padre Celestial en la persona de Jesús, y asimismo se materialice a otras personas. Necesitas salir de tu comodidad y manifestarse a otros. Ya no solo tus amigos, no solo tus familiares, tienes que hacer planes deliberados. Y espero que si tú tienes la fe verdaderamente salvadora, esa fe y por la acción del Espíritu Santo te coloque en tu corazón cargas por acercarte a personas, cargas por ejecutar esas obras que hoy la palabra de Dios nos va a exhortar o nos va a instruir. Tremendo el desafío que tenemos nosotros. ¿Cuál es esa primera obra que la carta nos enseña?
En el capítulo 1, el verso 14 al 16 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ambos, hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. La primera obra que Dios nos está diciendo que debemos manifestar al mundo como hombres y mujeres, jóvenes y niños de fe, es tratar el pecado como tal. Trate el pecado y llame al pecado como es pecado. No se oculte bajo palabras cliché, errores, debilidades que tuve. Llame a su pecado, a su propio pecado, llámelo como tal. Como la Biblia dice que se llama el pecado. A la fornicación hay que llamarla fornicación, al odio, al orgullo, a la altivez como tal. De igual manera, tratar el pecado como tal implica que el cristiano verdadero, porque esta carta es dirigida a cristianos de todos los tiempos, no solo los de aquella época. En nuestro contexto histórico es aplicable, al día de hoy es aplicable. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. El Señor es, ha sido y será para siempre. Es actual la palabra. Así es de que debes llamar tu pecado como tal, pero al mismo tiempo asumir tu propia responsabilidad. Porque la obra del cristiano que tiene una fe viva reconoce su propio pecado, reconoce su maldad, reconoce su necesidad de santificación, reconoce sus debilidades, reconoce que ha caído en tentación, reconoce y no se escuda en actos religiosos para ocultar la verdad de su impureza y de que todavía no ha podido superar sus pecados, las ataduras, las iniquidades, las transgresiones, las rebeldías. Esa es la fe viva del cristiano, el que delante del Padre y aún delante de las demás personas reconoce su propio pecado. Es el llamado que te está haciendo el Señor a confesar tu pecado a Dios y asumir tu responsabilidad por esos pecados que has cometido. Tal vez has perdido oportunidades, tal vez has dado mal testimonio a otros. Reconócelo, y si ya lo has hecho, te bendigo y te felicito por ello, porque el Señor, en un acto de confesión que tú hayas hecho, su promesa real de que la sangre de Jesús, al tú confesar el pecado y aceptar tu responsabilidad y tus consecuencias, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y el Espíritu Santo te sostiene y aún te ayuda a asumir las consecuencias de esos actos que están fuera de la voluntad de Dios. Por eso el cristiano no puede vivir derrotado más allá de inmediatamente confesar el pecado y pedirle al Espíritu Santo, levántanos. Necesitamos caminar con sabiduría, con entendimiento y con inteligencia. Por eso el capítulo 1 de Santiago también nos dice, si a alguno le es falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque con la sabiduría de Dios, que da todo don perfecto y toda buena dádiva, a sus hijos, a sus escogidos, a sus redimidos, es para manifestar una fe viva. La iglesia tiene que ser una iglesia viva, activa, reconociendo y confesando el pecado como tal. Las leyes humanas tratan de clasificar los pecados de las personas y llamarlos de diferente manera. Entonces debemos ir a la Biblia y llamarlo y reconocer, esto es pecado, esta injusticia, ese aprovecharse de los débiles, de los desamparados,
y muchas cosas más que la Biblia nos enseña acerca de la pecaminosidad del ser humano. Necesitamos reconocerlo y ser activos en eso todos los días, todos los días. Ese es el primer paso, mi hermano, y es una acción constante que tiene que ver con la santificación a la cual fuimos llamados nosotros, porque tenemos como fin la santificación, es decir, parecernos cada día más a Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Viniendo a la palabra, en la oración y pidiéndole al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. ¿Qué tanto te pareces tú a Jesús, hermano, hermana, tú que estás allí? ¿Quieres parecerte a Jesús? Primero tienes que entender que has entregado tu vida a Jesucristo para que Él te moldee con la acción de su Espíritu Santo. Esa es la obra, abandonar el pecado, reconocerlo, llamarlo como tal. Una segunda obra que este texto nos enseña y que esta carta también nos anima a hacer es ayudar a los demás, a las demás personas a nuestro alrededor. Tienes como finalidad ayudar, tienes como finalidad servir también, tienes como finalidad acercarte a aquellos que otros no se acercarían, tienes como finalidad darte a otros que no conocen a Jesús y aún primeramente a los que conocen a Jesús. Eso significa amar a las demás personas con el amor que ha sido derramado en el corazón suyo. Ayudar a las personas. ¿Usted está dispuesto a ayudar a otros? ¿O solo a los que usted quiere? Pídale al Espíritu Santo que le pueda sanar si ha tenido experiencias traumáticas cuando ha tratado de ayudar a otros. Nos ha pasado muchísimas experiencias negativas, pero a la final le damos gracias al Señor porque nos ha permitido vivir ello en ese proceso de tratar de ayudar a otros para manifestar el amor tangible de Jesucristo, del Padre, a otras personas. Hemos sufrido pérdidas económicas, hemos sufrido señalamientos, tal vez se han aprovechado de nosotros. Sin embargo, eso nos ha dado a nosotros, no ha impedido que nosotros nos detengamos, porque la fe viva incluye el deseo de hacer lo que Dios dice y debemos acercarnos a otros. Nos gusta acercarnos a otros. No lo haga por imposición, hágalo porque es la fe viva. ¿Para qué te acercas a los demás? ¿A qué le vas a ayudar a las demás personas? Para manifestar tu fe. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se genera eso? ¿En qué actividades? La labor de salvación del alma de una persona solo se determina cuando se le ha hablado el Evangelio. Deberías practicar y debes practicar la presentación correcta del Evangelio a aquellos que no lo conocen. Primero orando al Espíritu Santo para que te revele ese mensaje glorioso de Jesucristo. También orando al Espíritu Santo para que te lleve a la persona en el momento correcto y que te muestre y te ayude a aprovechar ese momento para predicar, y orando para que después de esa predicación, bien sea que haya hecho una oración de fe, es decir, una oración de entrega o no a Jesús, que realmente la salvación sea eso, una verdadera conversión en aquella persona. Debe ser deliberado. Y yo te pregunto, ¿estás siendo deliberado en buscar personas para que tú puedas compartir el Evangelio? Esa es la fe viva. Hay una carga, la fe viva implica una carga muy fuerte por el mundo perdido y la salvación del mundo. Realmente más por el interés en quién va a estar gobernando una nación como los Estados Unidos o Colombia, es que esos gobernantes no solo ejecuten su labor correcta de servir a la comunidad en la cual fueron elegidos, sino más bien que ellos puedan conocer y entregar su vida a Jesús, porque ellos podrían, o aquellos que no conocen a Jesús o lo rechazan,
van a ir al infierno, a la condenación en el lago de fuego. Puedes ayudar a los demás predicando el evangelio de la salvación. Sería lo más aconsejable, lo principal que debemos hacer. Deberías ayudar a los demás dando palabras de ánimo en sus estados depresivos, por ejemplo, dando consejos apropiados o orando por ellos. Pero algo importante que los hijos de Dios debemos manifestar está en el fruto interno, y es la amabilidad con la cual nosotros tratamos a los demás. Eso se llama ser una persona con mansedumbre. Eso se llama ser una persona llena del amor. Eso se llama ser una persona cortés. Eso se llama ser una persona que respeta a los demás. El respeto y la amabilidad con los cuales tratamos a los demás es algo esencial, es parte de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Trató a hombres y mujeres con respeto, aunque a Él lo agredían, Él no respondía de esa manera. Mostró el amor de Dios a las demás personas. El fruto del Espíritu implica amor, gozo, paz, paciencia, y hay algo que se llama benignidad, que se traduce también como amabilidad. Tu carácter debe ser transformado y cada día más desde el seno de tu hogar, en la relación que tú tengas allá en tu hogar con los tuyos, debes manifestar más ese fruto de la amabilidad. Pero no eres capaz en tus fuerzas, porque la carne es muy fuerte si el Espíritu en ti no es fuerte. Hablo de tu espíritu, porque el Espíritu Santo es poderoso, nunca es débil. Tu espíritu, tu área espiritual, tu nueva naturaleza que te gobierna, debe estar cada día más fuerte. Y el fruto de la amabilidad, de la benignidad, se debe manifestar en ti, y es parte de cómo nosotros ayudamos a otras personas. Recuerda que aunque estamos sufriendo una situación muy compleja en nuestro país, porque sigue habiendo la migración de población venezolana y hay manifestaciones de violencia en la convivencia de los que ya están residiendo aquí en este país, no por eso nosotros dejamos de ser amables, buscando que aunque hayan hecho prácticas indebidas, nuestra oración y nuestro corazón esté con el corazón de Dios nuestro Padre, buscando que ellos sean salvos y que cualquier persona a nuestro alrededor sean salvos. Tal vez ese es el problema, que manifestamos más odio y no el amor verdadero del Señor con la amabilidad. Por eso la misma carta de Santiago nos dice y nos exhorta a refrenar la lengua, nuestras palabras, nuestros señalamientos. Dice la Biblia, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La carta, esa epístola de Santiago, tiene muchos consejos para los hijos y los cristianos. Entre esos, la manera de hablar y el refrenar nuestra lengua, de participar de conversaciones o promover conversaciones que destruyan la imagen, el honor y la dignidad de otros. Aun cuando vemos en ellos pecados, la gracia y la misericordia es mayor y nosotros no somos los que juzgaremos. Es el Padre Celestial quien le ha delegado a Jesús, el Hijo, el juicio. Sí, el juicio no lo ejecuta el Padre ni el Espíritu Santo. Está determinado que lo va a ejecutar Jesucristo. Dejemos el juicio para Él y busquemos la salvación de las personas, ayudarles para que comprendan más a Jesucristo. Salvación, porque el capítulo 5, el verso 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Cuando el Señor también nos exhorta a acercarnos a un enfermo, cuando haya un enfermo entre ustedes, dice, vayan, llamen a los ancianos, únjanle con aceite y oren.
El objetivo que se ve en la carta no es sencillamente la sanidad física, sino es la sanidad del alma, la salvación de esa persona. Que el día que parta de este mundo, porque cualquiera que sea la metodología que Dios permita para morir físicamente, su alma parta al Señor Jesucristo y un día podamos tener comunión con ella, con esa persona. Esa es un galardón hermoso, ver una persona con la cual uno le pueda haber predicado, haber enseñado acerca de Jesús y que pueda compartir con uno en el estado eterno. Qué galardón más hermoso, pues recordar, porque en ese estado eterno nosotros le vamos a decir a Jesús, la salvación te pertenece. ¿Y qué nos motiva a decirle a Jesús, la salvación te pertenece? Pues que recordamos que solo en Cristo Jesús hay salvación. Dios nos llama también a acercarnos a ellos para darles ánimo, pero también a hacer caridad con esas personas. O sea que la ayuda implica la salvación, ser cortés con esas personas. La ayuda implica también nuestras palabras, refrenarlas para buscar que la dignidad de aquellos se mantenga, y de igual manera la obra de caridad, la ayuda en cuanto a lo material también. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esa carta enseña que nosotros debemos acercarnos con obras. Por eso en esta carta Dios exhorta a los ricos para que abandonen su codicia y más bien se compadezcan de los pobres. ¿Qué acción deliberada estás haciendo con personas que están sufriendo hoy? La pandemia nos ha hecho entender que no hay condiciones distintas y que todos somos vulnerables. Y algunos han sufrido más que otros, y los fuertes, los que han sido beneficiados. Y si somos cristianos, hijos de un Padre Celestial, deberíamos hacer acciones deliberadas para buscar el beneficio de aquellos que están sufriendo. Pídele al Espíritu Santo discernimiento para ello. Pídele al Espíritu Santo para que puedas llegar a personas que están sufriendo en su vida material, que realmente lo hacen, que están sufriendo. Hay muchos pobres en este mundo materialmente. Hay personas que están sufriendo necesidades muy fuertes y podemos acercarnos a ellos con sabiduría. Una tercera obra que Dios nos enseña a ejecutar para manifestar una fe viva en este tiempo es el rechazo absoluto de lo que se llama mundo o de lo mundano. Tú como hijo de Dios eres llamado a rechazar al mundo, a oponerte al mundo, a resistir al diablo y su sistema pecaminoso llamado mundo, a resistir las fuerzas de las tinieblas, la oscuridad. El mundo, según la Biblia, nos enseña que es un sistema pecaminoso caracterizado por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Santiago capítulo 4, el verso 4 dice: oh almas adúlteras. Aquí el adulterio es que el Hijo de Dios le es infiel a Dios teniendo amistad con otra persona. Recuerda que nuestra mayor riqueza es la amistad con nuestro Padre Celestial. Es la amistad con Jesús y con el Espíritu Santo. Tenemos una triple relación y eso los cristianos no lo entienden bien, porque tal vez no comprenden bien el Padre Nuestro. Jesús, siendo el Hijo, le enseña a los discípulos a dirigirse al Padre, pero también nos podemos dirigir a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, y al Espíritu Santo como el ayudador para que pueda darnos poder para las cuestiones de este mundo. Oh almas adúlteras, dice este texto, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
O sea, participar del mundo, promover el mundo en todo lo que se llaman obras de la carne y también vanidad o vanagloria de la vida, reconociendo que nuestro valor depende de lo material, de lo que poseemos y no de lo que somos en Cristo Jesús. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida deben ser rechazados por nosotros, los hijos de Dios. Ese es el mundo. Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. La fe viva está atenta en una acción, en un pensamiento y en una emoción negativa respecto de lo del mundo. Lo rechazamos. Si quieres, te puedo decir también, odiamos las cosas del mundo. Las rechazamos absolutamente. Los pecados de la carne, la vanidad, la altivez, el orgullo. Debemos ser contundentes en rechazar toda manifestación que fue originaria en el corazón de un ángel llamado Satanás, hoy en día lucero de la mañana. Así fue creado en el principio. Él fue el autor de la maldad y usa el mundo como sistema, y nosotros no podemos tener ya amistad con el mundo. Si hay amigos, familiares que practican pecados, son altivos, vanidosos, orgullosos, lamentablemente la fe viva nos coloca en una situación absolutamente negativa. Pero si tú aplaudes, tú promueves, déjame decirte, no eres cristiano. Estamos en una contrariedad con el mundo. Estamos en una oposición con el mundo. Somos enemigos del mundo, pero amigos de Dios, porque este texto dice, o estás con Dios o estás con el mundo. O la amistad con Dios o la amistad con el mundo. ¿De quién eres amigo? No puedes tener esas dos amistades. Dios no va a permitir, no quiere compartirte con esa amistad del mundo y de los mundanos y de lo mundano. A eso se refiere la Biblia, a lo que está impregnado de pecado, a lo que aplaude la maldad, a lo que lo permite la maldad. Por eso siempre utilizamos el texto que dice, hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y el mundo quiere utilizar frases sutiles para ocultar la realidad del pecado y hacernos convivir bajo ese sistema pecaminoso. No podemos compartir ese sistema pecaminoso, que poco a poco quiere ser impuesto en nosotros. Y eso a los que somos enemigos del mundo nos ha costado la amistad con personas, nos ha costado relaciones personales, pero quiero ser amigo de Dios por encima de hombres. Te lo aseguro. Si me pones a escoger entre la amistad de un hombre mundano, pecaminoso, permisivo con la pecaminosidad, cero espiritual, y Dios, lo haré. Así sea familiar, y tú deberías hacerlo. Si la cosa es así de extrema, pues Jesús respaldará tu determinación. El Padre respaldará tu determinación. ¿De quién eres amigo? Del mundo o de Dios, porque este texto nos muestra que no puedes ser amigo de las dos personas o de los dos sistemas, o más bien de lo de Dios o lo del mundo. No puede ser. ¿De qué cosas debes oponerte en el mundo? Vamos a mirar que la misma carta nos enseña que hay acciones que el mundo manifiesta a la cual debemos oponernos. Lo primero, el orgullo. El orgullo, aquí el orgullo nos dice en la versión traducción lenguaje actual en el capítulo 4, pero el verso 15, sin embargo a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Gracias a Dios por la pandemia. Hizo temblar los cimientos de aquellos que confiaban en sus riquezas económicas, en sus actividades.
y han hecho un esfuerzo muy fuerte por volver a esas mismas actividades. Yo particularmente estoy feliz y oro a Dios para que siga sacudiendo los cimientos de este mundo y muchos más tengan que reconocer su debilidad delante de Dios, su completa insuficiencia con ellos mismos, porque uno de los atributos exclusivos de Dios, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que ellos sí son autosuficientes, nosotros no. Fuimos creados para depender de ellos, pero nosotros queremos ser independientes de Dios. Y cuando venimos a Jesús, estamos unidos a la familia poderosa que se llama Dios. El orgullo, no podemos hablar con orgullo, debemos rechazar el orgullo, la altivez, los medios de comunicación, los programas de televisión, el cine está lleno de personas que exhiben el orgullo como una característica. La altivez, los valores en la familia no están preparando a los jóvenes en humildad. Las universidades y los colegios exaltan más al hombre y lo inundan de orgullo. Salimos de las universidades profesionales dignos de, cuando la Biblia dice que si Dios quiere lo haremos, si Él quiere nos da. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Por eso Santiago también nos enseña en esa carta. La Biblia nos enseña que antes de la caída la altivez de orgullo, la altivez de espíritu. El orgullo debe ser rechazado por los hijos de Dios y Jesús es humilde y manso y nuestra característica es ser humildes y mansos, reconociendo a otros como mayores a nosotros mismos y con el deseo de servirles. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su fe? ¿Su fe es viva? ¿De verdad está activo en rechazar al mundo y el orgullo y la altivez a su alrededor? ¿De verdad se está acercando a los demás para ayudarle? ¿Es activo en su congregación buscando que se pueda acercar a otras personas para compartir la salvación? Otra cosa impresionante que nos enseña esta carta es que el mundo debe ser rechazado y sus esfuerzos para consumirnos en un materialismo que oprime y que es jactancioso. Debe rechazar el materialismo. Estamos viviendo un enfoque materialista impresionante, un materialismo que oprime, un materialismo que es exaltado. Hoy en día una congregación es efectiva porque tiene bienes materiales. No, una congregación cristiana es rica por su relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y porque es obediente a la palabra, evangelizando, discipulando y preocupándose como el Padre se preocupa y ama al mundo para que venga a Él y se salve. Porque Dios no quiere que todos perezcan, sino que vengan al arrepentimiento y a la salvación en Cristo Jesús. El capítulo 5, el verso 3, nos enseña: vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Porque los ricos de aquel momento, y si usted lee la sección que hay allí de esta carta, enseña que a los ricos de este mundo, a esos ricos opresores, a esos hombres orgullosos, materialistas, que eran injustos en el pago salarial, entonces Santiago como apóstol los llama a corregir su actitud como usted y yo en el giro normal de nuestros negocios naturales. Debemos ser justos y debemos ser esforzados y valientes. Debemos pedirle al Señor las fuerzas para hacer los bienes y las riquezas naturales, pero también honrar al Señor con lo que nos ha bendecido. Te pido que no dejes de ofrendar, que no dejes de dar, porque lo que tú tienes no es tuyo. Y las congregaciones cristianas tienen todavía obligaciones
y los líderes, pastores, muchos están con la necesidad y usted es administrador de bienes que Dios le ha permitido tener. La redención, quiero decirle, el nuevo nacimiento también incluye que nosotros nos convertimos no en dueños, sino mayordomos. Tal vez en usted, en este momento, está saliendo tal vez una expresión muy desagradable, y lo entiendo, porque la teología de la prosperidad, que es un mensaje diabólico, le ha tocado a usted y ha tenido experiencias, pero el principio de la mayordomía y del dar son de Dios. No lo confunda y no se excuse en eso para no manifestar su fe viva, mi querido. La salvación también es en esa área. El materialismo que oprime y que es jactancioso. Punto número 4, una obra que nos enseña para manifestar nuestra fe viva en esta carta es que debemos tener paciencia y ser perseverantes hasta la venida de Jesucristo. El hecho de que en 8 meses no nos hayamos reunido no quiere decir que no estemos activos. El hecho de que en 8 meses no nos hayamos reunido no quiere decir que Jesús no vaya a volver por su iglesia que está viva, que manifiesta una fe viva. Paciencia es esperar con expectativa la segunda venida de Jesucristo. Vivir con paciencia, vivir con tranquilidad, vivir aún en medio de un mundo agitado, pero perseverando en la fe, en la disciplina y en el amor. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5, el verso 8. Concluyamos en esta pequeña enseñanza, en esta pequeña predicación donde le animo a tener una fe viva. ¿La tiene? ¿O hay algo que no le gustó de esta enseñanza y tal vez es lo que Dios le está invitando a comenzar a aplicar o a corregir? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Se está muriendo su fe? Porque no tiene obras que la manifiesten o nunca las ha tenido. Sea honesto con usted mismo. El Espíritu Santo le está hablando. ¿Qué concluimos? Necesitamos tener un comportamiento que prueba y saca a la luz y reluce la nueva vida en Cristo Jesús. Nuestra nueva naturaleza. Nuestra verdad en Cristo Jesús. Que siendo rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza expresada en mayor grado en la cruz del Calvario, usted y yo fuéramos enriquecidos. Y mi hermano, vuelvo, insisto, no con lo material, sino con lo espiritual. Algo que el mundo no puede comprender y que tal vez usted ni siquiera lo sabe valorar. Mi hermano, tu comportamiento debe ser reluciente, eres luz y sal. Y de verdad que debe manifestar que eres cristiano, hijo de Dios. Debes convertirte en aquella persona que sabe cómo funciona el mundo y cómo deben ser las cosas espiritualmente hablando para que todo vaya mejor. Este apóstol, este hombre, Santiago, no es el hombre elocuente que esperamos leer como si lo tal vez fuera el apóstol Pablo, David en sus escritos, Salomón y otros tantos que usan palabras muy elocuentes. Esta es una carta tan corta, tan pequeña, fácil de leer, pero es la expresión del Espíritu Santo por medio de un hombre práctico que nos enseña a ser relucientes. Como Jesús enseñó que una luz no se puede esconder debajo de una mesa o del almud,
porque tiene que ser vista delante de los hombres. Tal vez te hace falta determinar ser visto delante de los hombres, o tal vez ni siquiera tienes que mostrar delante de los hombres y necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque en realidad tu fe es falsa, tu fe está muerta. Ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y acéptalo como Señor y Salvador. Solo Él da vida eterna. Colócalo como primero en tu vida. Solo en Él hay salvación. Renuncia a esa manera de pensar del pasado religiosa, a la manera que pensabas que te ganabas el favor de Dios. La salvación es por gracia. Ven a Jesús para que la fe salvadora que el Espíritu Santo coloca en ti también incluye el querer y el hacer de las buenas obras que Dios dice en su palabra que debemos hacer. Concluyamos definiendo la fe nuevamente. La verdadera fe no solo pone su confianza en Jesús, en que Él es Dios hecho hombre, en lo que hizo, sino que nos hace desear y hacer las obras para las cuales fuimos hechas. Espíritu Santo, te pido que toques a cada persona. A esa persona que está aburrida, impaciente, que quiere congregarse, pero que en estos 8 meses de oportunidad de manifestarse al mundo, hoy reconoce que no lo ha hecho, que es materialista y tal vez vive orgullosamente, que ha manifestado una sabiduría de la palabra, pero no el verdadero amor de Dios que está en la palabra. Te pido que lo toques, que lo ayudes, que le bendigas, que lo llenes de tu amor. Espíritu Santo, que produzcas el nuevo nacimiento en todo y que le ayudes a hacer planes para manifestar su fe viva y verdadera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.